Las personas con diabetes tipo 2, que además desarrollan enfermedad renal crónica, amplifican significativamente el riesgo cardiovascular y las probabilidades de desarrollar insuficiencia renal. El manejo integral inmediato colabora en la reducción de la nefropatía por diabetes, y aquí la labor del primer nivel asistencial es fundamental. Ahora bien, una vez desarrollada ya esta nefropatía diabética, resulta especialmente relevante el papel del nefrólogo para iniciar el tratamiento con fármacos modificadores de la evolución de la enfermedad renal crónica y reductores de la mortalidad cardiovascular. Por ello, el abordaje de estos casos debe ser inmediato y a la primera oportunidad. Precisamente para conocer mejor el binomio diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica, en esta ocasión invitamos a participar en la ventana de EMI al Dr. Borja Quiroga, médico especialista en nefrología del Hospital Universitario de la Princesa. Hola Borja, buenos días, bienvenido a la ventana del médico interactivo. Vamos a hablar contigo del papel del nefrólogo en el abordaje integral del paciente con diabetes tipo 2, que creo que es muy importante. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. Efectivamente, la diabetes tipo 2 para los nefrólogos es tremendamente importante. De hecho, es la primera causa de enfermedad renal actualmente en el mundo. Bueno, pues si te parece empezamos hablando de infradiagnóstico. En general, la enfermedad renal crónica está infradiagnosticada. Ocurre lo mismo con los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Qué beneficios tendría para un paciente que llega a vuestra consulta el que hubiera habido un diagnóstico precoz y que nos lleguen en situaciones avanzadas? Nos encontramos con el talón de Aquiles de la nefrología, que es el diagnóstico. En España, aproximadamente 6 millones de personas tienen enfermedad renal, es el 15% de la población. Apenas 3 lo saben, y esto es porque existe un infradiagnóstico. Seguro que luego hablamos un poco más de ello, pero el diagnóstico de la enfermedad renal tiene 2 partes, tiene 2 patas. Por un lado, el filtrado glomerular, esto casi todo el mundo lo conoce, la creatinina, famosa creatinina, pero por otro lado la albuminuria, que es lo que se está dejando de detectar. Si dejamos de detectar, dejamos de tratar. Y sabemos que un tratamiento precoz, no cuando llegan a las consultas, desde cualquier estamento de la medicina, desde atención primaria, desde medicina interna, cardiología, endocrinología, da igual, un tratamiento precoz enlentece el riesgo de progresión de cualquier enfermedad renal y sobre todo de la diabética. O sea, influye muchísimo en el pronóstico, claro. Influye enormemente. Sabemos que detectar precozmente a los pacientes y tratarlos precozmente les puede dar entre 15 y 20 años más de vida libre de diálisis, sería el dato. Imagínate, 20 años más libres de diálisis. 20 años. 20 años. Fíjate dónde estás hace 20 años. Ya. Pues imagínate si hubieras estado en diálisis, con una enfermedad renal diabética no tratada. Porque además me comentabas que además la esperanza de vida, lo comentábamos antes, que la esperanza de vida de una persona en diálisis es bastante corta. El desastre es llegar a la diálisis. De hecho, bueno, nosotros decimos una cosa siempre que es muy graciosa, es que somos la primera especialidad que queremos no tener pacientes que tratar, que queremos que desaparezca la especialidad, que sería que los pacientes no lleguen a diálisis. Un paciente en diálisis tiene una mortalidad en España en torno al 8%, en el mundo en torno al 10%. Quiere decir que si tú inicias diálisis ahora, dentro de 10 años, virtualmente tendrías 0 posibilidades de permanecer con vida, y eso es absolutamente dramático. Y eso que la diálisis ha avanzado un montón, que ahora es mucho más biológica, fisiológica, ¿no? Pero llegar al estadiaje de diálisis es un absoluto desastre. No nos queda otra, evidentemente. Los pacientes progresan, la enfermedad renal diabética progresa, pero hombre, si tenemos una herramienta de diagnóstico y tratamiento precoz, ¿por qué no aplicarla, no? Has apuntado de alguna manera, ¿no?, cómo se está haciendo el cribaje. Vamos a ahondar. ¿Cómo lo estamos haciendo y de qué manera se podría optimizar? Pues mira, lo estamos haciendo mal y estamos todos haciéndolo mal. Nosotros como especialistas tenemos la obligación moral de concienciar a otros especialistas, pero sobre todo a la población, de que requieren un diagnóstico precoz y un cribado como se hace, por ejemplo, los tumores. Los tumores es el ejemplo de screening, de cribaje precoz. Todo el mundo sabe que se tiene que mirar la próstata a partir de los 50 años, una vez al año, con un PSA, o el cáncer de mama o otras patologías, el cáncer de colon con los programas de Prevecolon. ¿Por qué la enfermedad renal no pasa? Para tenerlo en la cabeza claro, cualquier persona mayor de 40 años debería tener una vez, al menos, diría yo, cada 3 años, pero si puede ser una vez al año, un diagnóstico de sangre y un diagnóstico de orina, en el que se incluya creatinina y albuminuria. Y esto es súper costo efectivo. Estamos hablando de que no alcanza estos 2 parámetros €1. €1. O sea,
quien no tiene €1 para gastarse al año para ver si tiene una enfermedad renal, ¿no? Ya no hablo de los pacientes que tienen factores de riesgo. Uno de ellos, por supuesto, es la diabetes, la obesidad, la hipertensión y otros, ¿no? Que en ellos hay que hacer cribajes anteriores, ¿no? Pero a partir de los 40 años, una analítica de sangre y orina es que no cuesta absolutamente nada. ¿Y cuál es el problema? Que la de sangre se hace. Entonces hemos hecho algún estudio, por ejemplo, en poblaciones muy amplias, en el que hemos visto que 60-70% de la población tiene creatinina sacada, pero solo el 1% tiene albuminuria. Estas proteínas en la orina que también hablan de que el riñón está dañado. ¿Qué podemos hacer? Concienciar. Ir a los especialistas, pedirles perfiles que incluyan la orina y, sobre todo, que esto es muy importante, cuando se ve una analítica alterada hay que tratar y, si no se sabe tratar, derivar. El médico de atención primaria entiendo que tiene ahí mucho El médico campo. de atención primaria es el pilar en este estadiaje inicial de la enfermedad renal, en el diagnóstico precoz y en el tratamiento. Nosotros, la nefrología, somos 2.200, 2.300 nefrólogos en España. Con ese número de nefrólogos no somos capaces, por desgracia, a mí me encantaría decir lo contrario, pero no somos capaces de encargarnos de la prevención primaria, que eso me encantaría, pero bueno, entiendo que eso es imposible, pero tampoco del tratamiento inicial. De hecho, los criterios de derivación establecidos por las sociedades de atención primaria de nefrología incluyen la derivación de los pacientes al especialista con filtros por debajo de 30. Ya una enfermedad renal crónica avanzadilla, vamos a decir. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues el médico de atención primaria es el que tiene en su mano darle al paciente esos 20 años de vida libre de diálisis. Es clave. Por eso hacemos muchas alianzas con ellos. ¿La enfermedad renal crónica evoluciona progresa igual en todos los pacientes? No. El parámetro clave para la progresión en la enfermedad renal diabética es el grado de albuminuria. Eso es lo más importante. Otros factores de riesgo, como por ejemplo puede ser el control de la tensión arterial, el control de la propia diabetes, el control de los lípidos, influyen también en la progresión. Es decir, el paciente que tiene factores de riesgo, que tiene más albuminuria o que no recibe un tratamiento adecuado, es el que más progresa frente al que cumple todos los demás requisitos. Ya. ¿Y cómo impacta la diabetes en la enfermedad renal? Es la primera causa en el mundo de tener enfermedad renal, la diabetes. 1 de cada 4 pacientes con enfermedad renal la tienen por diabetes. Pero además, datos actualizados a este año, sabemos que 1 de cada 5 pacientes que inician diálisis, que requieren tratamiento renal sustitutivo, tienen como causa principal la diabetes. Es decir, algo no estamos haciendo bien, porque de 1 de cada 5 a 1 de cada 4 es que es prácticamente todos los que tienen diabetes terminan necesitando diálisis. Ese es el dato. Eso es un dato bruto, ¿no? No se puede extrapolar así, pero son muchos, un 20%. Tenemos herramientas para que eso no pase y de momento las estamos aplicando, vamos a ser elegantes, subóptimamente. Ya. ¿Y la enfermedad progresa a pesar de que se estén utilizando los tratamientos recomendados en primera línea en las guías de práctica clínica? Sí, hay un término que bajo mi punto de vista es engañoso, que es el riesgo residual. El riesgo residual de progresión es el riesgo que tiene un paciente de progresar en su enfermedad renal a pesar del tratamiento disponible en un momento determinado. Residual te invita a pensar que es como una cosa insignificante y en realidad es lo que lleva al paciente a diálisis, ¿no? Entonces, claro, hemos cambiado muchísimo desde los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona de hace 20 años, que los hemos venido utilizando hasta la aparición de los ISGLT2, pues el riesgo de progresión estaba entre un 8 a 10% anual aproximadamente. Esto lo sabemos de los ensayos clínicos, la rama placebo, la que no recibe los nuevos tratamientos. Y la aparición de ISGLT2, de GLP-1, con los estudios recientes tan conocidos por todo el mundo, pues hacen que ese riesgo se reduzca entre un 20 y un 30%. Así que sí, sigue progresando. De hecho, nos encontramos con un riesgo residual, aunque no me gusta la palabra, en torno a un 5 o 6% en la rama que recibe tratamientos, pero que progresa, que sigue progresando, pero que es muy inferior. ¿Qué nos falta? Saber en los pacientes que reciben todos los tratamientos de manera optimizada cuánto es ese riesgo residual. 0 no va a ser, es imposible. De hecho, hay nuevas dianas que se están desarrollando, ¿no? Pero hay que intentar tumbar esa curva de progresión. El doctor Quiroga
muy activo en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología, está dando mensajes muy interesantes. Preocupa y mucho este tema, ya que la prevalencia de la enfermedad renal crónica en España se acerca al 15% en la edad adulta. Asimismo, los factores de riesgo que la provocan, como la diabetes, también alcanzan en España cifras muy altas. 4 de cada 10 personas con diabetes tipo 2 desarrollarán una enfermedad renal crónica y casi el 25% de las personas que están siendo tratadas en una sala de diálisis tienen diabetes. Estamos comentando que a vosotros llegan los pacientes ya en una situación, bueno, pues de enfermedad bastante avanzada, ¿no? Pero en ese momento en que os llegan, ¿cómo podéis intervenir para que la enfermedad no siga progresando? Cuando los pacientes llegan a la consulta y no tienen el tratamiento optimizado, de la misma manera. Aunque el paciente no esté en un grado de enfermedad renal precoz, administrar los tratamientos novedosos, que ya no son tan novedosos, pero bueno, decimos novedosos porque no todo el mundo los administra. De hecho, tenemos algunos datos que son increíbles. Del total de pacientes que deberían recibir ISGLT2, pongo todo el rato el ejemplo de ISGLT2 porque lleva más tiempo en el mercado y tiene indicación en todo tipo de enfermedad renal, apenas el 20% lo reciben y el otro 80%, ¿dónde está, no? Bueno, pues estos tratamientos administrados precozmente tienen un impacto muy importante en la progresión de la enfermedad renal, pero administrados más adelante también tienen indicación, aunque tengan un filtrado de 30, los GLP-1, los ISGLT2 se pueden administrar también, ¿no? ¿Cuánto enlentecemos? Pues mira, si el filtrado está en torno a 20, en vez de retrasar la entrada en diálisis 20 años, lo hacemos 2,5 años. Claro, el impacto es 10 veces menor, pero también es válido, ¿no? Y luego abordamos mucho los factores de riesgo cardiovascular. No te olvides que los pacientes con enfermedad renal se mueren de causa cardiovascular, con lo cual hay que abordar esos factores también. ¿Existen protocolos de derivación o qué relación tenéis con otras especialidades y con cuáles son con las que más estáis trabajando? Con las que más estamos trabajando actualmente es con atención primaria, sobre todo, y en segundo lugar con cardiología y con endocrinología. Muchos de estos fármacos, los pacientes que tienen enfermedad renal y diabetes, muchos comparten comorbilidades de tipo obesidad o de tipo lesiones cardiovasculares. Entonces, jugamos mucho en ese equipo multidisciplinar. Hemos querido primero focalizar sobre todo en los criterios de derivación de atención primaria y nefrología. Es muy importante que todos juguemos al mismo juego y tengamos claro cuándo un paciente por la vía clínica debe ir al hospital y cuándo no. Esto siempre teniendo en cuenta que los protocolos, voy a decir una cosa que igual es un poco, bueno, políticamente regulera, pero los protocolos están para saltárselos. Yo prefiero ver a un paciente, que me remitan a un paciente antes de tiempo, aunque no cumpla el criterio, si creen que se va a beneficiar de mi evaluación precoz, que no. Pero así claro, en general... experiencia en la práctica clínica. Claro, pues un paciente que igual está progresando un poquito más rápido y el médico de atención primaria, por ejemplo, tiene dudas, no pasa nada. Nosotros estamos para eso, ¿no? Como te decía antes, ojalá pudiéramos ver antes a los pacientes y le quitaríamos peso a la atención primaria, que ya bastante carga de trabajo tienen, y nosotros podíamos verlos antes, ¿no? A los pacientes. Pero los protocolos de derivación, sobre todo, son con ellos. Claro, en el campo de la diabetes, ¿cómo vamos a obviar endocrinología? Que también ve a los pacientes en estadios más precoces y que nos remiten a los pacientes con menos protocolo aquí, porque claro, no es lo mismo estar en un hospital y tener al endocrino a golpe de teléfono o en el piso de abajo que con atención primaria, que exige una logística un poquito más complicada. ¿Existe algún tipo de, no sé, de equipo donde el paciente esté, no sé, algún comité o algo donde el paciente sea visto de esa manera multidisciplinar? Bueno, como tal, no, pero es verdad que ahora las nuevas tecnologías nos permiten tener reuniones mucho más sencillas con otros especialistas. Yo te pongo un ejemplo, en la Comunidad de Madrid existe el sistema de interconsulta virtual, la e-consulta, que funciona bien relativamente. Nos pueden poner una e-consulta los compañeros de atención primaria, por ejemplo, y nosotros contestamos por ordenador, pero eso se queda ahí. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un sistema que hemos llamado Tu Nefrólogo 2.0, un poco así jugando con el tema de la tecnología, en el que más allá de eso que lo hacemos, una vez al mes un miembro del equipo se reúne con los centros de atención primaria por videoconferencia. Y ya no es una consulta que se responde, es una relación, es un diálogo, es una relación bilateral, porque claro, alguien me pregunta,
yo que soy un compañero de primaria me dice, es que tengo dudas con este paciente, y le digo, haz esto. Y fin, ya no hay opción, no es un chat en el que ellos puedan volver a... Ya. Entonces usamos Tu Nefrólogo 2.0, que bueno, que básicamente consiste en una videoconferencia, pero organizada, para que ellos nos traigan los casos más complicados y digamos, pues este paciente sí que es para derivar, o este paciente Ya. yo le haría tal. Y nos está yendo tremendamente bien. O sea, hemos subido un montón el número de diagnósticos de enfermedad renal, hemos bajado un poquito las derivaciones y bueno, yo creo que el manejo se hace mucho más optimizado. Pues muy bien, Borja, yo creo que hemos tratado muchos temas. La verdad es que tú has hablado de un melón, igual hay más de uno que abrir. Seguro, seguro que sí. A mí me gustaría acabar la entrevista con que nos dieras pues, no sé, unos puntos clave, unas ideas más destacadas con lo que nosotros vamos dirigidos a profesionales sanitarios. Claro. Esta entrevista la va a ver desde un médico de primaria, un nefrólogo, un cardiólogo, no sé, un poco las ideas con las que todos ellos se deberían de quedar. Una clave, la enfermedad renal mata. Y mata sobre todo por causa cardiovascular. Y es vital el manejo, digo manejo incluyendo tratamiento y diagnóstico ultra precoz. Si no, nos atrevemos a llegar a la prevención primaria, que lo entiendo, en cuanto el paciente desarrolle mínima albuminuria. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, muy interesante charlar contigo y Gracias a ti. nada, hasta pronto. Hasta luego. En esta visión poliédrica del manejo del paciente con diabetes tipo 2 ya hemos hablado con especialistas de atención primaria, de medicina interna, de cardiología y ahora con nefrología. Nos falta un último pilar, el de la endocrinología, que abordaremos en nuestra próxima ventana de EMI. No os la perdáis.